Olis. Oh, Hola. Hola, profe. Hola, profe. Buenas, ¿cómo va? Olis. ¿todo bien? Qué frío que hace, che. ¿Qué lo tiró? Vos, Sebastián, vos exagerás. Es frío, A gente. lo que sos polar, Sebastián. Todo bien, profe. Tiene tripolo. ¿Eh? Está en Alaska. Sí, está en Alaska. Yo tengo una bufandita, pero Hola, hola. exagerado. Hola, Pablo, ¿se te escucha así? Ah, está. Se te escucha, Paul. Se te ve como si estuvieras en algo, pero. No, lo que pasa es que esto acá Siempre se le ve la parte de arriba. es el piso de la biblioteca. Yo hago lo mismo, pero ahora estoy tan tapada de papeles que no puedo. O sea, me están A mí, tapando las montañas de papeles de un lado y del otro. a mí me recluyeron en mi hogar a el cuarto a esta hora porque el resto de la casa Está está. utilizado. Tenemos el cuarto contiguo, es Facultad de Psicología y segundo ciclo. El living es neuropsicología, la cocina es del perro y a mí me tocó el cuarto. Bueno, agradece, vos te podías haber tocado la cocina. Sí, con el perro. El que le toca la cocina tiene que lavar los platos, nadie quiere ir para ahí. No creo que el perro lave los platos. No le dejamos ni eso, ni para lamber. Bueno, Bueno, ¿qué pareció lo de Arrascaeta? ¿Qué pasó, Germán? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? ¿Nos estuvo extrañando, se ve? ¿A quién? A nosotros, la de Arrascaeta. No, Sí, sí, son tantos. sí, ya me imagino. Profe, ¿podrías hacer un mini repaso de cómo van a ser las pautas del parcial? ¿Podrías o no? ¿O no querés perder tiempo en eso? No tengo problema. Tienen 8 preguntas de micro que son verdadero y falso. O sea, les dice una afirmación y usted tiene que decir si es verdadero o falso. Bien. 8 preguntas. De micro. Sí, de micro. Y 12 preguntas, no son preguntas, de macro, que también es una afirmación, digamos, y ustedes eligen la parte correcta, si es la A, la B o la C. En el caso Profe, de ¿es con micro, material cada a la pregunta. vista? Bueno, no sé, yo les dije que lo estaba pensando. Pasa que si yo les digo hoy que es con material a la vista, dejan de estudiar. No, te Funciona juro así, que no. lo hacen No, te juro que no. siempre. Lo hacen siempre. Lo hacen siempre. ¿Van a descontar las incorrectas? En el caso de micro, sí. Estudiamos igual, pero con más paz mental. En el caso de micro, sí. Cada pregunta correcta te da 1,5 puntos y cada pregunta incorrecta te resta 1 punto. En el caso de macro, no. Cada pregunta correcta es 1 punto. Un punto, profe, de un punto y medio menos un Digo la punto verdad, más. digo la verdad. Sí, Sebastián, ¿qué decías? Perdón, capaz no me enteré, pero taller los viernes ya finalizó. Sí, Bien. sí. ¿Sabes que hay un economista que se llama Sebastián Torres, no? Yo de infiltrado. Nada, mentira. No, el pelado, fue director nacional de industria. Es más, fue casi el candidato a ser subsecretario de industria, pero la que fue ministra de industria no lo quiso, así Mira, que te digo una coincidencia más grande. El trabajo de taller lo voy a hacer sobre industria. ¿no? Él fue el director de industria. Por eso me da gracia. Celia, Hola, profe. hola. Tengo 2 preguntas. Bien. Si en caso de que se pudiera tener material, ¿qué Sí. tipo de material sería? Y sus apuntes, sus cosas. Ah, está. Y la otra es, desde el último parcial, desde el segundo parcial hasta ahora, ¿es solo el capítulo 29 de Samuelson? No, ¿qué hemos dado hasta ahora? No, porque yo no pude entrar en las otras clases y no sé bien. Sé que el capítulo 29 va, pero no sé qué otro quedó No, para Con atrás. balanza de pago también. fue lo primero que dimos después del parcial, ¿no? Creo que sí, que arrancamos con balanza de pago. El 27 va también. No, yo les dije que Ah, después me está. iba a El poner 27 no sabía.
Ahora estábamos con crecimiento, yo no me acuerdo, pero después yo lo mismo que hice para micro, voy a ver si se los bajo ahora para macro. ¿Tá? Igual les dejé abiertas todas las PPT. ¿Sí? Las tenés ahí, están abiertas en clase. Otro de los Arrascaeta, ¿qué pasó? No activé. Pero fue una pregunta, en caso de que nos permitas llevar los apuntes, si yo tengo los apuntes en una laptop, ¿la puedo llevar? Es muy incómodo eso. De verdad es muy incómodo. Porque son las sillitas que tienen un posacoso. No es muy útil, digamos. Lo más útil es que tengas todo en el piso y que si querés buscar algo lo busques. Igual un aporte, perdón. ¿Cómo? Creo que sí. Pero todavía que la profe, o sea, capaz nos deja llevar el material, de última lo imprimen. O sea, yo hagan lo que quieran. Lo que les diga es que por más que tengan el material, ¿ah? No les da el tiempo de ponerse a buscar. O sea, una cosa es hacer el parcial y si tienen una duda buscar algo, ¿ah? Y otra es ponerse a buscar en cada caso. No les va a dar ponerse a buscar en cada caso. ¿Ah? Lo mejor es que contesten. Profe, yo le escribí al chat que la clase pasada había escuchado que el parcial se había cambiado de horario. No cambió de Después, horario. o sea, sigue siendo 19:30. Sí, alguna gente que le puede, a ver, para mí es lo mismo tomarlos en el de las 18 que en el de las 19:30. Hay gente que es justificado, ¿tá? Que lo dé a las 18 porque o no llega a su trabajo, o no pierde el último ómnibus, etcétera. ¿Ah? A alguna gente le autoricé a que en lugar de 19:30 lo venía a dar a las 18. No cambié nada. Perfecto, gracias. ¿Tá? Las sillas son esas que tienen como una tablita arriba, para apoyar, pero no es una gran cosa. Profe, pero si quisiera llevar la compu, la puedo llevar. Son de 2x2 esas sillitas. Sí, pero ¿sabes lo que no puede pasar, Miel? O sea, yo no te puedo permitir es que vos busques cosas. ¿Ah? O sea, que googlees algo, por decirlo de alguna forma. No en Google, o sea, ¿verdad? Si lo tenés, te voy a pedir que la tengas en modo avión. Y te puedo asegurar que es bastante molesto. O sea, te va a resultar a vos molesto, Miguel. Alicia. Profe, y ante una duda, no, o si le preguntamos a Esperá, usted Celia, nos que le había evacúa. dado la palabra a Alicia. Esperá. Alicia. Buenas tardes. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero es sobre la integrativa. Sí. Porque estoy medio entreverada. Porque primero se había pedido como que buscáramos una situación que nos haya sucedido, algo, ¿no? Y relacionarlo con la normativa que trabajamos. Pero viendo las pautas, como que hay que elegir una variable micro o macroeconómica y asociarlo a la normativa que trabajamos, ¿no? Mi pregunta es, si yo quiero elegir el desempleo, ¿no? Como variable, ¿lo puedo asociar, por ejemplo, con el tema de las autocajas? ¿Estaría bien ahí? Sí, porque ahí lo que tenés es sustitución de factor humano por capital. Bien, ¿y alguna normativa hay de eso de las autocajas? Pues no encuentro. No, lo que están haciendo ahora es, se está pasando a incorporar, digamos, por lo menos se intenta que se discuta en algunos convenios colectivos. Bien. Caso bancario, Vieron que los bancos ya uno no logra más que lo desatienda un ser humano, ¿no? O sea que ahí tendría que guiarme por la normativa en cuanto al empleo, o sea, por la parte de sí, seguridad. pero sobre todo el problema económico está ahí, es que se está sustituyendo. Claro, que se pierde fuente de trabajo, digamos. Sí, igual hoy vamos a tocar un poco eso, pero que en realidad se están perdiendo puestos de trabajo. O sea, claro, esa gente no es absorbida después por la economía. Bien. Es una economía que cada vez tiene menos puestos disponibles. Entonces eso pasa a ser parte de lo que le decimos el desempleo natural. Bien. Estructural de la propia economía. La economía no logra darle empleo a tanta gente. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, es lo que están discutiendo un montón de países del mundo, de disminuir la cantidad de horas de trabajo. Y es básicamente por eso, porque si todo el mundo
Para poder tener empleo para todo el mundo, hay que hacer otro tipo de cosas. Vale, gracias. ¿Cuándo les confirmo si pueden ir con los apuntes? El 9, así estudian. Sebastián, ¿qué pasó? Ya que estamos con eso, tenía entendido que era también algo que te pase alrededor de la vida cotidiana también, referido a las variables. Sí, la idea es que ustedes logren relacionar. O sea, ¿hay libertad creativa mientras haya relación? Sí, sí. Ahí va. Porque yo lo estoy haciendo en un caso hipotético. No encontré algo que me haya pasado y armé un caso hipotético. Bueno, lo que tenés que lograr ubicar es cuál es el problema económico y por qué se regula. Claro, sí. Ahí me quedó mucho más claro. Es eso lo que queremos, que ustedes sepan por qué se hace cierta reglamentación o por qué se buscan ciertas cosas, ¿no? ¿Christopher? Ahora, profe, lo mío son dos preguntas. Sí. La primera es que si tenemos que poner las normas APA en todo el documento, o sea, todo, porque a mí me parece interminable es una exageración. O si era solo para las citas, las reglas APA séptima edición. Bueno, a ver, capaz que hoy te parece, para el tipo de trabajo, el tamaño de trabajo que tienen, no es tan necesario, ¿tá? Ahora, cuando vayan a entregar un trabajo, por ejemplo, una tesis, una cosa así, no salís de eso, ¿eh? Y mirá que donde no tengas, yo qué sé, yo entrego un trabajo y tengo una cosa mal de una norma APA y me rechazan. O sea, directamente lo que digo es que no esperen a llegar al final de la carrera para familiarizarse con las normas APA. ¿Ah? Háganlo ahora, irlas conociendo, aparte las malditas van variando además. Entonces, irlas conociendo te facilita saber dónde se dan los cambios. ¿Ah? No, sí, de última, sí, también ten en cuenta esto, el Word te lo hace solito. Sí, de hecho yo tuve que buscar, porque mi Word está medio desactualizado, tuve que buscar cómo poner para las citas las normas APA séptima edición, porque a mí solo tenía la sexta. Entonces, bueno, eso es lo que te digo, ¿sabes? Igual son mínimos cambios lo que hace. Yo como estoy estudiando profesorado de Derecho justamente, también ya estoy muy familiarizado con las normas APA. Y la segunda pregunta era sobre el trabajo. Yo lo tengo por el enfoque de que el 19 de abril, tanto en Canelones como en Montevideo, se aprobó el fraccionamiento de alimentos por 180 días. Entonces, no hay una normativa general en eso. Más que nada, en la parte de derecho me voy a tener que basar en el reglamento bromatológico, ¿no? Es que sí, la parte el control bromatológico es parte de la autonomía departamental. Entonces, bueno, y es parte de los problemas. Entre otras cosas, el Congreso de Intendentes hace mucho que trabaja en tener un único control bromatológico. Porque si no, vos producías algo en Rocha y tenés que tener la autorización de bromatología de Rocha, de Maldonado, de Canelones y de Montevideo. Si lo vas a venir a vender acá. Pero en todos casos son reglamentaciones departamentales. Justamente lo que está trabajando el Congreso de Intendentes es lograr llegar a una sola declaración bromatológica. Muy bien, muchas gracias, profe. Digo, lo podés hacer, sí, te vas a tener que basar en una normativa local. ¿Sí? ¿Greco? Profe, ¿cómo andás? No, mi duda es pequeña sobre la integrativa. ¿Te acordás que yo te había preguntado que había elegido lo del asado, la tira de asado? Al final cambié del tema y fui por el turismo, sobre la ley que se sacó sobre la exoneración del IVA, de la renta y demás. La variable a analizar sería ahí el PBI y el tema de la demanda, cómo afecta el consumo. ¿O no? Y sí, ahí lo que tenés, o sea, lo que se intenta es fomentar el sector turismo, para lo cual le abaratan el precio, ¿no? O sea, haciéndole la exoneración impositiva, lo que se busca es, y sí, porque eso tiene un efecto sobre la demanda. Claro, afectar la C, digamos, como en la ecuación, como habíamos visto, ¿no? Sí, hacer que la gente consuma más, sí, hacer que la gente consuma más de algo que hoy no está consumiendo.
que además es un sector que la pandemia lo golpeó mucho, ¿no? Entonces, Sí, sí, o sea, yo estoy hablando de eso también y antes de la pandemia también venía en declive y bueno, estaba la pandemia. sí, es un sector que tiene dificultades, ¿tá? Pero, a ver, mientras tuvieras grandes cantidades de ingreso de turistas, no tenía problema. El problema es cuando la pandemia lo mató. Y de lo que sobrevivió, lo que se está es intentando reconstituir, ¿no? O sea, lo poco lo que logró sobrevivirse, sobrevivió asociado al turismo interno. Y ahora es lo que se sigue buscando fomentar. Interno y externo, en Sí, realidad. claro, aparte me fui más a lo macro porque me habías dicho como que, claro, eso, lo del asado no era tan macro en el sentido porque no No, iba a es más cambiar bien mucho. micro. No, lo Claro, del pasado es más bien micro. ¿Sí? Claudia, gracias. Buenas noches, profesora. hola. Mi consulta es, yo soy del interior, ¿puedo darlo a las 6 al parcial? Sí, ¿Sí? sí, sí. A ver, no todos por ser del interior lo van a dar a las 6 de Sí. la tarde. Lo que quiero decir es, tenés un motivo por el cual darlo a las 6. O sea, Sí, hay gente porque... realmente hay gente que perdía el último ómnibus y no llegaba hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana para conseguir otro. Ah, no, yo tengo, si pierdo el de 9:30, tengo otro, creo, cerca de las 11. Por eso, ¿no? Me parece, si no te genera... No, yo pensé, no, está bien. No es que Pensé yo le que se dije a podía. los grupos, o sea, intento que cada uno esté en su horario, pero está así, hay gente que joderla por 1 hora y media me parece que no tiene sentido. Claro, no, si son de Rivera o del norte. Claro, allá, es la gente que no está pasa y hay nada. gente que... Pensé que podían, que se No, podían. no. Hay gente que tiene Esa era la combinaciones que tomar, entonces si Claro. podés una, Dale, lo doy a la hora del parcial, entonces. Dale. Gracias. Adrián. Quiero entender por qué, cómo lo vinculás a defensa de la competencia. No, sí, yo lo que estoy pensando... Mm, mm. Sí, sí, pero por ejemplo la tributación se hace sobre el ficto de los aranceles. ¿Se entiende? Eso es divino para que lo hables con Gabriela, no conmigo. Como escribana, como escribana, Gabriela te va a dar mejor la... Sí, sí, ahí yo lo que digo, en realidad está bien, fíjalo, o sea, pero es como cualquier, vos decís, es como cualquier otro, ¿no? O sea, yo puedo ofrecer mi trabajo por menos plata si quisiera. Tengo que tributar por lo que se me obliga.
Pero eso te lo puede hacer cualquiera. Escribano, yo creo que lo que está mal, no le digas esto a Gabriela porque me mata, es que necesites un escribano, hoy con los niveles de tecnología que hay, que diga que tu firma es tu firma. No le digan eso a Gabriela, no le digan eso a Gabriela porque mi escribana se va a enojar conmigo. Sí, yo la verdad, Adrián, no sé. Me parece ahí, en serio, mandarle un correo a Gabriela, planteárselo mejor a Gabriela, que es la que. Yo desconozco mucho cómo se da el funcionamiento, cómo ellos determinan ese arancel. ¿Tá? ¿Sí? Porque de verdad te juro que no, yo lo único que sé que es lo sufro, pero no. Exacto, cada cosa que tengo que hacer a veces te dicen, no, esto tiene que tener una certificación notarial. Y vos decís, ¿por qué? Si es mi firma, te estoy firmando delante tuyo. Son esas cosas que viste decís, está. Bueno, ahí en realidad yo lo pensaría más como que no se da un tema de competencia porque el Estado a partir de una barrera le da la capacidad a uno solo de hacerlo. Ser la fe pública la tiene solo alguna gente. Así como Sarlo hablaba de que el ser abogado era ser practicante de un monopolio, porque el Estado solamente te genera a ti la potestad de representar a alguien. Sí. No sé, pero en realidad si me preguntás, yo pienso en eso, en barreras, y barreras que en realidad están establecidas por el Estado al exigirse. Cosa que, es más, yo creo que eso además se perdió en realidad cuando te sacan la necesidad de tener un escribano, pero te siguen dejando la necesidad de tener timbres para financiar la caja profesional. No sé, son esas cosas que yo no termino de entender desde dónde vienen. ¿Me explico? Ajá. Sí, yo ahí igual seriamente, como la que conoce más todo eso es Gabriela, te recomendaría que le mandes un correo a Gabriela. ¿Sí? Ah, no, tranquilo, no, yo te digo porque me parece, o sea, creo que ella puede ayudar mucho más que yo en esto. Claudia, ¿no bajaste la mano o te quedaste con la mano levantada? No sé. Bien, los Arrascaeta en conjunto, ¿están juntos? No, ¿están No, separados? estamos separados, pero estamos separados. Iba a volver al tema del parcial, profe, porque también veo que hay muchas preguntas en el chat del Zoom. Y te iba a preguntar, entonces son 8 de micro, que restan un punto, después hay 8 más de macro, y eso no restan, ¿no? ¿Cómo sería? No. Son 8 de micro, verdadero o falso, ¿ah? Que acertar una te da 1,5 y equivocarla te resta 1 punto. Y después hay 12 preguntas de macro, ¿ah? Que son de opción A, B o C. ¿ah? Y si pones la respuesta correcta, te suma 1 punto. Si no contestás o no pones nada, o contestás mal, no te resta nada. ¿ah? ¿Se entendió? Está, profe, perfecto. Y si no contesto la micro, también me resta, ¿verdad? No, no te resta. Perfecto. ¿Y lo otro de Arrascaeta? Tema de gráfica y eso, ¿va a ir alguna para ir preparando eso? No, nada. Excelente. Desarrollo tampoco nada, perfecto. Gracias. A ver, ¿a qué le decís gráfica? Yo te digo, si aumenta la demanda, la curva de demanda se corre a la derecha, ¿es verdadero o falso? Ahí va. Ese caso hipotético va a ir, perfecto. Exacto. ¿Sí? ¿El otro de Arrascaeta? Profe, ¿cómo estás? Yo o sea, el tema que elegí fue sobre la ley 17.250, relaciones de consumo y eso, y lo basé en base a lo que trabajamos en clase. ¿Está bien que lo lleve solo a ese tema o tengo que ampliarlo? No, está bien.
Está perfecto, gracias, profe. ¿Ah? Lautaro. Hola, profe. Yo elegí la ley 19.952 de oportunidad laboral y lo iba a relacionar con el empleo y desempleo, eso en la pandemia. ¿Sí, está bien? Sí. Dale, muchas gracias. ¿Oportunidad laboral para quién? No sé, en general. Pero no me doy cuenta Por el mercado laboral, en realidad. Pero ¿a quién beneficia la ley? No sé, tengo la idea, pero no la he desarrollado todavía. No, para saber, porque capaz que podía estar, hay leyes que son para colectivos que específicamente no están teniendo ingreso a nivel laboral, puede ser jóvenes, puede ser chicas trans, puede ser afrodescendientes y demás, bueno, de discapacidad, personas con discapacidad, o no sé, en general. Claro, por eso te preguntaba si era alguien en particular. No, tipo en general el desempleo y el empleo durante la pandemia y eso, y cómo sale, cómo impulsa el empleo y eso. Ok. Gracias. ¿Cuándo va a estar el resultado y cuándo podamos terminar de corregir? Tan fácil como eso. Y piensen que corregimos las dos cosas, la integrativa y el parcial. Bueno, a ver, les voy a compartir. Esperen que para compartirlo tengo que saber dónde estoy. Compartir. Compartir. Quedamos acá el otro día. ¿Ven eso? Sí, profe. Quedamos ahí el otro día, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Eh? Que sí. ¿Se acuerdan que estábamos viendo crecimiento? Que hablamos que crecimiento era diferente de desarrollo y para poder medir una cosa o la otra teníamos que usar diferentes indicadores. Y cuando hablábamos de crecimiento, en realidad una de las cosas que teníamos que ver era cómo podíamos mejorar la capacidad de producción que tenemos. Bueno, para producir uno utiliza recursos humanos, naturales o de capital, y los combina de cierta forma y eso me da una cierta cantidad de producción. Entonces, ¿cómo puedo mejorar yo para poder tener un mayor crecimiento? Y bueno, para poder lograr aumentar mi capacidad de producción, tengo que, de alguna forma, mejorar mis recursos o cambiar la tecnología. Con el transcurso del tiempo, y por eso siempre el producto va creciendo, la tecnología va mejorando. Hay diferentes velocidades con las cuales se va adoptando cambios tecnológicos. Pero en general la tecnología cada vez me permite o me facilita una mayor productividad, de todos los factores, de los humanos, de los naturales y de los de capital. Ahora, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, para poder mejorar mis recursos humanos? Bueno, una de las formas es tener una mayor inversión en ello. ¿Cómo invierto en recursos humanos? Bueno, mucha inversión se da a través de la calificación. Entonces, cuanto más calificada es mi mano de obra, más posibilidades de adaptarse a los cambios productivos o los cambios tecnológicos, y por ende también va a aumentar su salario. O sea, yo a un trabajo más calificado tiendo a pagarle más. ¿Cómo puedo hacer con el tema de los recursos naturales? Bueno, entre otras cosas, ahí empieza a estar o el doble tema de cómo poder extraerlos, pero cuidando los recursos, cuidando o su correcta regeneración, o cuidando la extracción para no terminar generando problemas sobre otros, externalidades negativas sobre otros recursos naturales. Y en cuanto a la formación de capital, la idea es aumentar la cantidad de capital que tenemos. ¿Qué quiere decir aumentar la cantidad de capital? Bueno, aumentar la cantidad de equipamiento, de equipos de capital que permiten hacer al trabajo más productivo. Imagínense la diferencia entre un trabajador que escribe a máquina con un trabajador que trabaja en una computadora. O sea, la diferencia a nivel de productividad es muy grande.
Entonces, siempre la inversión en capital me puede ir ayudando a mejorar los otros factores. Caso de la inversión que se puede hacer en temas de riego. Bueno, el riego puede hacer que mejoren mis recursos naturales. Y para eso tengo que hacer una inversión. Y el otro punto que tenemos es cómo se combinan. O sea, yo voy a tener una cierta cantidad de recursos humanos, de recursos naturales y de maquinaria. Y los voy a combinar de cierta forma para que me permitan generar más producción. Esa forma, le voy a decir tecnología. Y en la tecnología hay una inversión que se hace desde el Estado y una inversión que se hace desde los privados, desde las propias empresas. ¿Qué es lo que pasa? Para poder hacer esa inversión, las empresas y el Estado muchas veces lo que hacen es generar, al generar conocimiento y aplicaciones tecnológicas, generar patentes que las estén protegiendo para poder sacar el provecho que yo necesito de esa economía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer yo para recuperar lo que invertí, por ejemplo, en laboratorios, en pruebas y demás, solamente a partir de la protección con patentes? Que lo que no es otra cosa que el Estado reconociendo que se le da un monopolio a la producción de algo a una cierta empresa. En el tema de los recursos humanos, nosotros lo vimos en micro, pero lo tenemos que rescatar acá en macro. Nosotros primero tenemos que ver el tema del empleo. Y el empleo, para reentender el empleo, lo que tenemos es que recuperar los indicadores que habíamos visto, ¿sí? Esos indicadores me van a dar un estado de situación del empleo. Me va a decir cuál es la población en edad de trabajar que tengo, que van a ser todos aquellos mayores de 14 años, eso lo vimos, y cuál es la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque me interesa, y por ejemplo para alguna gente que está estudiando el tema género, demás, que sea la gente que está ocupada o desocupada, pero que está buscando trabajo. Esa es la gente con la que yo voy a poder disponer. Y bueno, otra cosa que voy a tener que empezar a ver, y más en economías donde se dio lo que se llama la transición demográfica, es aquella población que está económicamente inactiva. Las que están menores de 14 años y los que están por encima de la edad que no buscan empleo. O sea, porque no tienen interés en conseguir empleo. ¿Por qué? Porque es parte de la población que yo tengo que sostener con la población económicamente activa. Y esa a la cual también yo podría en algún momento apelar si fuera necesario a nivel de recursos humanos. O sea, ¿qué hace que esas personas no quieran tener empleo? ¿Sí? Entonces ahí entramos en todo eso de trabajos no remunerados que se dan adentro del hogar, gente que no busca empleo porque se considera que cumple una función familiar y está dentro de su casa, por ejemplo. Pero bueno, todo eso para nosotros es población económicamente inactiva, aunque ahí hay recursos humanos que podemos estar utilizando. Lo que hay que generar es otro tipo de contención para lograr incorporarlos, ¿sí? Otra cosa que ya vimos, todo esto que estoy diciendo no es nada nuevo, cómo veíamos las diferentes tasas. Cuando veíamos la tasa de actividad, que era la gente que la PEA sobre la población en edad de trabajar, o sea, la económicamente activa, el que está con trabajo o buscando trabajo sobre el total de población en edad de trabajar, que lo que me va a estar dando es la oferta de trabajo que hay en la economía, o sea, todos aquellos que o tienen trabajo lo están ofreciendo, y la tasa de empleo como tal, que lo que me dice es cuántos están ocupados con respecto a la población en edad de trabajar. Eso lo que me va a decir es cuánto empleo hoy están a el precio que está fijado demandando las empresas. Y después les hablé de las otras dos tasas, la de desempleo, que básicamente va a estar viendo la cantidad de desocupados con respecto a la población económicamente activa, que es lo que me va a dar es el exceso de oferta del mercado de trabajo. A medida que se van dando cambios tecnológicos, por ejemplo, y se sustituye mano de obra por bienes de capital, tendemos a disminuir la cantidad de gente empleada, ¿sí?
Cuando esto pasa de forma estructural en la economía, ¿se acuerdan que hablamos que ahí estamos ante un desempleo que es estructural, que es natural de la economía? Sirve mucho, por ejemplo, para aquellos que están viendo, por ejemplo, el cambio que se ha dado con respecto a las cajas automáticas, o mucha sustitución de empleo por capital. Ahí acuérdense las diferencias que hay con el tema del desempleo. Una cosa es el friccional, que es el que se da en la economía cuando yo estoy buscando, uno cambia o busca otro trabajo, y el otro es el estructural, que es el que efectivamente nos preocupa, porque es sobre el cual es más difícil accionar. Es el más complejo, porque quiere decir que la economía no absorbe la suficiente cantidad de empleo. No quiere decir que la economía no crezca, pero no lo está haciendo sobre la base del factor humano, la está haciendo sobre la base de la maquinaria o la calificación o lo que sea. ¿Sí? En el caso del otro tipo de desempleo que podemos considerar es el cíclico, y ese es el que más se ha encargado Macro en su idea de hacer políticas económicas, porque es el que responde bien a lo que pasa con el propio crecimiento, aquello de las onditas que tenía el crecimiento, que hay veces que aumenta, disminuye. Entonces, cuando estamos en los periodos donde cae el crecimiento, donde no se da el crecimiento, empezamos a tener más generación de desempleo. Entonces, ahí es donde se debe hacer políticas que faciliten ir contra el ciclo, lo que se llaman políticas contracíclicas. En los momentos de mayor desempleo, contratar trabajadores por parte del Estado, por ejemplo. ¿Para qué? Justamente para poder pasar el ciclo económico sin que genere un problema. Pero eso no va a estar cambiando a fondo mi capacidad productiva. O sea, si yo quiero efectivamente incidir en la capacidad productiva que tengo que lograr cambiar las tasas naturales que tengo, ¿sí? La tasa natural de desempleo. Entonces, la tasa natural de desempleo se debe a muchas cosas, pero se debe en parte a cambios que se pueden haber a nivel poblacional, y en parte a cambios que se den en la propia estructura. O sea, pero ¿cómo puedo hacer para ir incorporando esos diferentes cambios? ¿Cómo puedo ir aumentando el empleo en un plazo más largo para poder ir aumentando el crecimiento? Bueno, eso es una de las dificultades. La macroeconomía tiene respuestas muy, muy rápidas para el desempleo que es cíclico, pero para el desempleo que es estructural no es tan fácil, porque implica repensar cómo se está dando el crecimiento. Entonces, y bueno, ahí es cuando tenemos que ir un poco más de fondo. O sea, estamos haciendo un crecimiento que en realidad se da con un cierto tipo de venta de bienes que no involucra mucha actividad o mucho empleo por parte de las personas. Bueno, ¿qué es lo que hago ahí? O sea, ¿cómo puedo hacer para que esa economía, o sea, repensar esa economía desde el punto de vista donde adquiera más empleo? Hay muchas formas de repensar esto. Hay gente que plantea que no hay que repensarlo, y que lo que hay que hacer es ponerle un impuesto al capital y con eso subsidiar a las personas, ¿sí? Es una de las opciones. Se habló de poner impuestos a la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay otros que dicen, no, lo que tenemos que hacer es reducir la jornada laboral y generar más puestos de trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral. Bueno, hay países que están viendo cómo lo intentan, y si lo intentan, y hay lugares donde se están haciendo pruebas de esto. Entonces, no son cosas fáciles. Es justamente de las cosas que requieren más trabajo desde una visión, ¿no? O sea, uno tiene que tener una visión de cuál es el problema y cómo puedo solucionarlo. En el caso del ciclo económico, acá es donde más actúa Macro. En Macro, cada vez que, y fue uno de los aportes de Keynes, o sea, en donde cae la demanda, ya no se ve como un problema de oferta, la gente está desempleada, entonces consume menos. Si consume menos,
demanda menos, entonces las empresas producen menos, entonces echan trabajadores, con lo cual hay mayor desempleo, se consume menos, y así sucesivamente. Justamente para romper eso, lo que se hace o lo que se entiende es que hay que aumentar la demanda, y que una forma de aumentar la demanda es a partir de la contratación, a partir del empleo, pero por parte del gobierno, o de incentivar contratación de otro tipo, por parte del gobierno también, o sea, puede ser directo o de forma indirecta, ¿sí? Entonces, a más largo plazo, lo que tenemos que pensar es cómo mejoro lo que le vamos a decir el capital humano. Hoy por hoy no se le quiere decir capital humano, se le puede decir, díganle trabajo, si quieren, díganle recursos humanos, díganle como quieran, o sea, porque la discusión es si es capital, no es capital, si es recurso, no es recurso. El factor productivo persona, digámoslo de alguna forma, ¿cómo hago yo para que sea más productivo? ¿No? Y a partir de ahí pueda pagarle mejores salarios. Y bueno, está muy asociado con la inversión que se haga en educación y en formación. No necesariamente tiene que ver con la educación tradicional, sino que hay muchas formas de formación, que es parte de lo que hoy se incorpora aún más. O sea, el tener la idea de formación en la empresa, la idea de formación continua, la idea de educación permanente, o sea, eso es como uno de los motores del crecimiento, ¿no? O sea, por muchas valoraciones, cuanto mayor sea la formación que tienen, mayores las capacidades de los trabajadores, inclusive a el punto de poder mejorar tecnológicamente, o sea, a partir de cómo se da cierta tarea, se pueden mejorar en procesos, por ejemplo. Entonces, a todas esas capacidades suele, sí, me lo van a encontrar en el libro como capital humano, esa inversión en habilidades que tienden a mejorar el empleo, pero sobre todo a mejorar la productividad del empleo, o sea, a cuánto un trabajador, cuánto puede proveer un trabajador, cuánto puede hacer un trabajador en un X tiempo. Si yo voy aumentando su formación, probablemente aumente la cantidad de producción que me da ese trabajador. ¿Cómo hago para formar a ese trabajador? Y bueno, ahí los sistemas son múltiples, ¿sí? Hay veces que se recomiendan formación directamente en la empresa, que es específica, y hay veces que lo que se toma nada más es decir, bueno, ¿cuántos años promedio tiene esta población de estudio? ¿Sí? Y eso se usa en parte a veces para poder analizar qué tan formada está la población o no. Otra idea que podemos tener es cómo podemos hacer crecer la cantidad de fuerza de trabajo. O sea, no solo hacerla más productiva, sino hacerla crecer, ¿no? Eso Uruguay se lo ha planteado algunas veces, ¿sí? Básicamente a través de la idea de incentivar un poco la migración, en la idea de que nuestra tasa de natalidad como población no va a permitir un aumento muy grande de lo que es la fuerza de trabajo. También otra forma de aumentar la fuerza de trabajo es convencer a aquellos que no querían participar en el mercado de trabajo, o no querían, o por diferentes imposibilidades no podían, por ejemplo las mujeres, ¿no? O sea, facilitar el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, eso tiene un efecto, ¿no?, directo, ¿no?, que es que va a estar afectando la tasa de actividad. Vamos a tener mayor población activa y puedo tener mayores posibilidades de incorporar gente en diferentes formas laborales, ¿sí? No sé cuánto puede cambiar ahora, post pandemia, digamos, con lo que es todo el trabajo digital. Eso es una incógnita, y el teletrabajo, el trabajo a distancia es una incógnita, que cuánto va a generar, o qué dificultades van a generar. De hecho, rápidamente han intentado legislarlo y todas las veces aparecen cosas nuevas, porque es bastante difícil legislar una relación laboral mediada donde difícilmente se puedan establecer una cantidad de normas, mediada por el vínculo digital. El otro elemento que podemos tener
para cambiar la capacidad productiva, está asociado al cambio tecnológico y la inversión en capital, ¿sí? Material básicamente. El cambio tecnológico es la idea del aumento de lo que puede hacer la tecnología, y la inversión en capital es la idea del cambio tecnológico implementado, o sea, aplicado efectivamente. Yo les dejo... Esto es para que vean la diferencia que se puede generar entre tecnologías de producción, ¿sí? Claramente una es mucho menos productiva que la otra, pero una requiere sí o sí capital formado para poder utilizar este tipo de maquinaria. No es, digamos que está asociado a sociedades más avanzadas, en lo que tiene que ver con la producción, ¿sí? En lo que aporta de producción la persona o el ser humano cuando está formado utilizando esta maquinaria, que cuando no lo está, y utiliza una tecnología mucho más básica, ¿sí? Eso es bastante relevante porque en este caso, cuando yo, acá hay una pequeña diferencia. A ver, déjenme ver una cosa que les quiero mostrar. Acá, sí. Listo. Si yo hago un cambio tecnológico, esto supongan que es mi frontera con todos mis recursos humanos, de capital y demás, puedo producir esto. Supongan que adopto una tecnología que me lleva a producir el doble de lo que hacía, cambia drásticamente mi curva de producción, o sea, paso a producir muchísimo más. Si yo lo que hago es ir sustituyendo capital o acumulando capital, voy a producir más, pero voy a tener un cierto límite, ¿no? Yo no puedo, la necesidad de tener trabajadores para usar las maquinarias hacen que yo pueda producir más, pero no tanto. En el caso de que yo, al revés, lo que use es otra tecnología al 100%, lo que hago es aumentar o duplicar mi capacidad. Esto sí es un cambio tecnológico, cambio la forma de producir, y esto es un cambio en la acumulación de capital que tiene esa producción. ¿Sí? ¿Les queda eso o no? Catherine. No mucho, creo, lo vinculé con lo que habíamos dicho antes sobre que si, por ejemplo, por el cambio del factor personas por tecnología, por ejemplo, si se despide a las personas, eso va a hacer que haya menos consumidores, entonces producís más pero no tenés a quién venderle, por ejemplo. ¿Tiene que ver con eso? En realidad, a ver si puedo... Acá, en estas, notan claramente que hay un cambio tecnológico, ¿no? Sí. Lo que no sé si esa persona que realizaba la tarea antes y se la capacitara, por ejemplo, en este caso puede usar el tractor, si es o sea, la misma cantidad, porque si el tractor te aumenta la producción, capaz que si antes tenías 5 personas que lo hacían con, que son bueyes, no sé, capaz que precisas uno solo y esos otros 4 quedarían desempleados, por ejemplo. Claro. O no, acá es 1-1. Ponele que, si vos acá utilizás un solo trabajador, ponele que sí, que lo forme y pueda manejar esto. Pasa a producir mucho más, ¿sí? Él solito. ¿Se entiende? Ahora, en esta situación, si yo lo que hago es acumular La segunda gráfica, profe, es como que tengo los tractores, pero no tengo ningún trabajador que lo sepa manejar. O voy a llegar a un límite. Voy a acumular tractores y voy a llegar a un límite de que no puedo acumular más tractores, porque siempre voy a estar necesitando más recursos humanos. En el salto del arado al coso tecnificado, lo que hace es que pueda producir muchísimo más. Ahora, si yo lo único que hago es acumular tractores, aumentar el capital, igual me va a estar faltando los otros recursos.
¿sí? El aumento del capital por sí solo, ¿ah? El capital va a necesitar tener más recursos naturales para arar y tener más gente que lo maneje. Perdón. En este caso, se da un cambio tecnológico. En este caso, si yo solo aumentara tractores, aumentaría el capital, pero no aumentaría tanto mi capacidad de producir. ¿No? Esa es la diferencia. ¿Sí? Igual, ¿no? En los dos casos, nosotros entendemos que es muy bueno, ¿no?, el cambio tecnológico, ya sea por innovación o el cambio tecnológico aplicado. ¿Sí? El que logre, perdón, el que logre mejorar lo que puede dar, por ejemplo, el factor humano o el factor natural. Necesito que se dé mayor inversión en eso, y mayor aplicación tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Bueno, por ejemplo, favorecer que exista mayor inversión en las empresas, en tecnología, tanto en cambio tecnológico, o sea, tanto en la tecnología propia como en adecuación tecnológica de otras cosas, ¿sí? Y tener mayor presencia de empresas, ¿sí?, que estén en la punta, digamos, de la producción tecnológica, o sea, que sean las que utilizan la mejor o las mejores técnicas. ¿Sí? Cuanto yo más fomente eso, que las empresas investiguen y que utilicen la tecnología última, más posibilidades de avanzar a nivel de crecimiento. ¿Sí? Siempre tenemos que tener una cosa, analizando cómo se va dando los otros recursos, ¿no? O sea, porque yo puedo avanzar mucho a nivel de explotar los recursos naturales, pero con la dificultad de que no les dé el suficiente tiempo para que se recuperen. Entonces, para eso vamos a tener atrás de todo esto un marco legal que tiene que fomentar que se den estas cosas. Y por eso hay una ley de inversiones, y por eso hay una protección al medio ambiente, y por eso hay una obligación a tener cantidad de años de estudio, o una obligación de que para cumplir ciertas funciones hay que tener una cierta formación. O sea, el marco legal va a ser el que permita que se dé esta relación y que podamos ir trabajando en aras de tener un mejor crecimiento. ¿Sí, Germán? Una pregunta, profe, con respecto a la diapositiva 20, número 20, si puedes regresar. Te iba a consultar. ¿Esa? Sí, por favor. Entonces, con respecto a una gráfica y a otra, ¿cuál es preferible entonces? ¿El mayor capital por trabajador o el capital, o la tecnología o la cantidad, la intensificación, profe? Y cualquiera, viste que no te pone una más abajo. Lo que te dice es que vas a llegar a un cierto nivel. Entonces la diferenciación es, no entendí, disculpa que no haya entendido esa gráfica. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿El salto de la frontera que vos tenés de producción? ¿Eso es lo único que apunta? Sí, y que en general, lo que dice acá, bueno, el descubrimiento, invento o inversión en investigación, te aumentan la productividad del capital, ¿sí? En el caso de que solo se acumule capital, no tiende, o sea, eso se reparte, eso tiende a mejorar una cantidad de cosas. Por eso es que pasa, porque no logro poner acá, esto. Esto. ¿Ves que hace este punto? De acá hasta acá, hace un salto tecnológico. En el caso economías, por ejemplo, muy que ya tienen un cierto desarrollo de capital, y lo que tiene es que la frontera de posibilidad de producción empieza a quedarse, no va a dar tantas posibilidades de la distribución entre los otros recursos. Acá directamente todos se benefician. Por eso es tan importante siempre seguir
invirtiendo en el desarrollo tecnológico, y no solamente en incorporar capital. O sea, no solamente en trabajar maquinaria, sino buscar nuevas formas de procesar o de producir. No en vano es la base de la economía mundial hoy, o sea, que es la economía del conocimiento. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Te agradezco. Nada, lo que les decía es que todo, digamos, que funcionen todas estas cosas se da porque hay un marco institucional que entendemos, que está formado por todas las leyes, por quienes las llevan a hacerlas cumplir, que lo que buscan es que funcione bien, esto es lo que le dicen los motores del crecimiento. O sea, que la gente se forme, que haya desarrollo tecnológico, para ello se necesita un sistema de patentes, o sea, una cantidad de cosas que lo va a estar dando ese marco y sus instituciones. ¿Sí? Ahí una de las instituciones claves que hay, y hay muchas discusiones entre los países desarrollados y en desarrollo o emergentes, es el tema de las patentes. O sea, la protección que hay a la utilización de una patente. Por un lado es sumamente necesaria para poder invertir en investigación, pero por el otro lado, también lo que termina haciendo es que no hay una diferencia sustancial entre aquellos países que iniciaron mucho antes el proceso de patente que los que tienen investigaciones más incipientes. Y muchas veces hay que ver que no se superpongan con las cosas que ya están desarrolladas. Bueno, ahí hay toda una discusión, y es una discusión fuerte a nivel mundial de cuánto tiempo se deben proteger las patentes, porque también a veces se da que una protección tan grande hace que pocas empresas puedan quedarse con una gran cantidad de las ganancias de esa producción. Pero bueno, es uno de los temas que se considera más relevante. Las farmacéuticas es un ejemplo. Y no el único, pero las farmacéuticas son, sobre todo porque muchas veces, o sea, el conocimiento se va construyendo con el tiempo, ¿no? O sea, por hacer una X cantidad de exámenes que estén sólidos, que se puedan probar, o sea, una cantidad de cosas. Si toda una parte de eso tiene un nivel de protección que vos no podés ir por encima de eso y tenés que lograr probar que es absolutamente diferente, eso te genera un problema al momento de estar avanzando en la generación de conocimiento. Pero bueno, si no fuera por la plata que tienen esas empresas, no habría desarrollos rápidos como lo pudieron tener en poco tiempo con el tema del cobicho, por ejemplo. Es una disyuntiva, el tema de las patentes siempre es una disyuntiva, y sobre todo el tema de cuánta protección y por cuánto tiempo se le da. Pero bueno, es cierto que para que haya inversión en investigación en una economía tenés que tener un sistema de patentes. Espérenme. Bueno, hay un tema que es una pregunta que creo que ya lo deben haber visto. ¿Saben quién es Max Weber, no? Creo que dio una historia de las ideas. Bueno, las explicaciones que pueda haber de por qué algunos países se puedan desarrollar más rápido que otros. Y bueno, las explicaciones son múltiples. Una muy conocida para todos es la ética protestante, ¿no? Entonces algunos países, obviamente es una teoría, ahí tiene una hipótesis. La ética protestante es lo que hace que algunos países se desarrollen mejor en el capitalismo. Bueno, después habría que ir a ver si efectivamente se cumple que todos esos países se desarrollen mejor por la ética protestante. Hay gente que dice que es un tema geográfico, es lo que les ha tocado a cada país en suerte, o es también la cantidad de población que tengan, o es también lo buena que son las instituciones que tienen esos países, que permiten o no que se dé un mejor desarrollo, un mayor crecimiento.
hay muchas teorías, no es tan fácil. Esto, básicamente acá se está viendo por una cosa que se llama el índice de instituciones. Acá está, por ejemplo, la prevalencia de la malaria, ahí en donde los países que prevalecen más y dificultades que han tenido, y acá, por ejemplo, el tema de las instituciones, y quienes tienen las mejores instituciones son quienes están más desarrollados, o sea, quienes presentan mayores niveles de desarrollo. Ya les digo, podríamos tener, acá tienen el ingreso, por ingreso, digamos, de los países, y por comercio, crecimiento y comercio, ¿sí? Es un tema de hipótesis, ¿no? Es un tema de efectivamente qué entendemos que puede estar explicando o no. O sea, se han visto muchas teorías, desde Max Weber hasta acá, muchísimas. El tema de las instituciones fue un tema que es bastante interesante. Ahí hay un trabajo de unos economistas, que se llama ¿Por qué las naciones fallan? Y habla mucho sobre las instituciones y básicamente qué es lo que en cada uno es de historia económica, básicamente, analiza lo que pasa en varios países a modo de ejemplo de por qué el mal funcionamiento de las instituciones hacen que no progresen como país. Pero bueno, lo que sí, y acá tenemos, y hay mucha teoría cepalina en su momento, sobre por qué se daba un cierto círculo vicioso que existe a nivel de pobreza, ¿sí? Y qué pasa con esos países que están de cierta forma y en un cierto relacionamiento con otros países que están desarrollados. Ahí es la duda de lo que les decía yo el otro día. O sea, bueno, ¿qué es desarrollo? ¿Desarrollo es no tener pobreza? ¿Por qué a unos le decimos desarrollados y a otros no? Y bueno, ahí hay 20.000 explicaciones, ¿sí? Yo le digo, piensen ustedes, ¿a qué le decimos país desarrollado? Y es, por ejemplo, acá lo tienen por PIB per cápita, y tienen a Estados Unidos primero ahí, ¿no? Y a China como por acá. Estoy sin el cosito. Ahí. Acá. Tienen a Estados Unidos acá, y a China por acá. ¿Sí? Entonces, si es por un tema de PIB per cápita, ¿no hay pobreza en Estados Unidos? O sea, sí podemos ver el crecimiento y algunas, vamos a tener que pensar que la concepción de desarrollado tiene una connotación que tiene desde contenido de poderío militar, pero no tan centrado, o sea, un tema de distribución, pero a nivel de concentración de la riqueza en Estados Unidos es fuertísima también. Entonces, hay que andar un poquito más a qué le decimos desarrollado, la verdad. Y hoy por hoy hay imágenes de Estados Unidos, por ejemplo, bastante complicaditas en torno a la cantidad de gente que vive en calle, la cantidad de gente con adicciones, o sea, es bastante interesante. Y ahí lo que les quiero mostrar, es que en algún momento, y se da sobre todo a partir de la revolución industrial, fuimos países que fuimos relativamente cercanos a nivel de crecimiento y hasta que se da lo que le dicen la gran divergencia, o sea, cómo cambia a partir de aquellos países que van a ser exitosos en el mundo capitalista, industrial, cómo se empieza a dar las diferencias entre esos países. Y bueno, diferencia, esto que tienen acá abajo es India y China, y lo que tienen acá es Inglaterra, Holanda, o Países Bajos y Japón. O sea, cómo se da estos niveles de diferencia que no venían siendo, si lo vemos en la historia mundial, no eran tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Y es parte de analizar qué lleva a que esos países puedan haber hecho el salto a ese nivel y otros no. ¿Sí?
yo lo que les quería compartir es eso, básicamente en la idea de que nosotros estamos en un mundo que seguimos diciendo que estamos buscando el desarrollo, ¿sí? Y no siempre es tan lineal, y hay que bajar mucho más la idea del desarrollo que queremos. Ahora, lo que les dije el otro día ¿es cierto que tiene que haber crecimiento para que haya desarrollo? Sí. ¿No? Y el crecimiento está basado en eso que les dije, o sea, en combinar con una cierta tecnología los recursos que poseo, humano, de capital y naturales. ¿No? Hay que tener otro plus para que sea un desarrollo, ¿no? Pero sí, efectivamente, el crecimiento es requerido. ¿No? No, está bien. Bueno, no sé, ¿qué comentarios tienen? ¿Se sienten desarrollados? ¿No? ¿Qué les parece? A nivel Latinoamérica creo que sí. Tenemos una educación muy buena, una parte de lo que vendría a ser los sueldos o lo laboral bastante bueno. Podría mejorar, sí, evidentemente. Y en cuanto a regulación laboral también, muy bueno. Yo creo que vamos camino y en tecnología estamos avanzando bastante. Comparto con Pablo, profesora. Ahora, ¿ustedes piensan que alguna vez vamos a llegar a ser desarrollados? Porque ahora nos consideran en transición al desarrollo. Es el nuevo término precioso que le han encontrado los países de renta alta que no son desarrollados. Superando, yo creo que los 6 millones o los 10 millones de habitantes puede ser. Tenemos un mercado muy pequeño. ¿Y cómo hace para superar los 6 millones de habitantes? Que además le tenés que dar empleo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Están los dos, Pablo, con el micrófono abierto? A ver, Paulina. Hay que prohibir los medios anticonceptivos, sacarlos de la farmacia. Entonces sí. aumenta la población. Ahí el Estado tiene que intervenir. Negativo. Buenas noches. Sí, yo iba a decir lo mismo. En realidad, que habría que adoptar políticas más claras de fomentar la natalidad, ¿no? De repente como favoreciendo, no sé, favoreciendo que las personas puedan tener más hijos desde el punto de vista de los subsidios que se les puedan dar o eso, porque somos un país con muy poca población y cada vez eso está cayendo más. Cristina, ¿cuántos hijos tenés? No, yo tengo uno solo. Una sola. ¿Cuántos subsidios te tengo que dar para que tengas otro? Bueno, no lo sé. Ya no entro en gráfica, profesor, estoy fuera de edad. Yo tengo uno y te puedo asegurar que me tienen que subsidiar muchísimo para que resuelva hacer eso. Sí, capaz que la gente que piensa esas cosas puede apuntar a eso, no sé, a mejorar la población, no sé. Lo que pasa es que yo creo que hay un cierto cambio también, en el sentido de que la incorporación de la mujer al mundo de trabajo, al mundo de estudio, una cantidad de cosas, hizo que también disminuya eso, ¿no? Es muy difícil, sí, muy difícil. Pero no creo que pudiéramos, es más, por el año de trabajo que me devuelven, ni siquiera eso es. Claro. No creo que sea tan fácil que aumentemos, o sea, aumentamos mucho más poblacionalmente con la migración que con la tasa de natalidad. Adrián. Profe. Sí. Perdón. Bien. Pablo. No, que está complejo el tema, ¿no? Porque el problema es que
en estos últimos tiempos, cuando la mujer empieza a entrar en el mercado laboral y profesional, por suerte que empieza, también se ve que hay una brecha muy grande entre la mujer profesional que no tiene hijos con la mujer profesional que tiene un hijo, y la brecha se amplía mucho más cuando la mujer profesional tiene más de un hijo. Entonces, en ese aspecto, no es solo con que le demos, no solo se soluciona con darle algún tipo de beneficio económico, como no sé, hay todo un tema que está arraigado a lo que es la maternidad, a lo que y a la pérdida de posición laboral que tiene la mujer en ese aspecto. O sea. Sí, por ese lado es que te digo que sería más, me parece más difícil que por tener política de incentivo logres incentivar o cambiar mucho la tasa. ¿Sí? No, a mí por lo menos no me convence. Yo creo que por ahí no va, me parece que hay un tema que quedó un poco de lado, pero era el tema de cuidados, en cuanto uno podía quedar con horas libres, digamos, para poder dedicarse. Pero el problema no solo es uruguayo, el tema de la poca natalidad, sino más bien que es de todo de todo el occidente. Sí, eso es lo que nosotros le decimos transición demográfica. Con la transición demográfica se envejece la población y disminuye drásticamente las tasas de natalidad. O sea, y después con todo el tema de lo que se pretende. Vos, cuando uno escucha a la gente decir ¿por qué no tiene otro hijo? Los argumentos es porque es caro, porque hay que pagar por la educación, por los costos, ¿no? Por los costos que implica tener un hijo más. Y calcularlo así como costo marginal me da mucha pena. Pero... Y bueno, capaz que con el primero el costo marginal era bajo, pero ya con el segundo y el tercero no es tan fácil. Me da un poco de pena hacerlo así, prefiero no. Igual, a ver, no creo que sea lo único, no creo que solamente sea un tema del costo. O sea, yo creo que hay un tema que en todo caso sería el costo de oportunidad. En el sentido de que a mayor cantidad de hijos tenés que dedicar más tiempo y se lo sacás a otras tareas que te generan otra satisfacción, otro tipo de satisfacción. No quiero decir que bueno, no te... Lo que te voy a decir no es un dato estadístico real que pueda ser citado en ningún lado, es solo una percepción. Pero hay dos cosas que me llaman la atención en estos 26 años que tengo de enfermero trabajando en un bloque quirúrgico. Los primeros embarazos se están demorando mucho más para las familias, o sea, antes eras una mamá añosa si tenías más de 30, ahora sos una mamá añosa si tenés más de 40. Eso por un lado. Segundo lado, en un futuro vamos a tener los niños que no conozcan abuelo, porque se están alejando tanto la edad de tener el primer hijo, que los abuelos biológicamente se van muriendo porque van llegando cada vez más temprano a la edad. Y en un futuro, que ya tenemos varios primeros embarazos de 50 años, no es estadístico, pero ya hay primer embarazo de 50 años, en que vamos a tener huérfanos a los 20. Está bien. Greco, sigamos. Pues si no, se va a hacer tardísimo, además, los conozco. No, yo para sumar nomás, o sea, creo que se mencionó que tenemos muchos desafíos, ¿no? Un aspecto importante es además de la natalidad, ¿no? Yo creo que no pasa por ahí la cuestión, sino también tenemos un problema de hace años ya,
que es el envejecimiento de la población, sin duda. Se le agrega también el tema de la migración, o sea, se nos está yendo mucha gente, sobre todo jóvenes, ¿no? Y aparte, ahí está el desafío que tenemos como sociedad, el tema de generar atracción, que sea atractivo el mercado y que no se nos vayan, ¿no? O sea, ese es el famoso término fuga de cerebro, pues, como se le dice, ¿no? O sea, por ahí yo creo que va el desafío y está difícil, ¿no? Encararlo. Sí, a ver, una cosa, Japón es un país desarrollado y su población es sumamente envejecida. Eso aviso, pues diciendo, no es culpa del envejecimiento de la población. O sea, en realidad implica muchas cosas. O sea, hay un tema de ahorro poblacional, cómo funciona la familia. En Japón la familia es un elemento muy importante, por ejemplo, es parte del sostén, digo, de la gente. Pero lo que decías del tema de Sí, los recursos también la que tiene fuga de Japón, ¿no? cerebros y demás, claramente, o sea, para que los cerebros no se fuguen, ¿tá? Uno tiene que darles una inserción, y esa inserción está asociada a tener mayor investigación o mayor desarrollo. Digo, ¿para qué vas a terminar siendo un super mega neurólogo si no vas a poder nunca desarrollarte en tu campo porque no hay la suficiente cantidad de plazas para hacer ese tipo de desarrollo? ¿No? Bueno, el generar investigación implica generar la inserción a los investigadores, ¿no? Y esto es parte de lo que, bueno, hoy estaba muy presente la discusión de cuánto gasta este país en investigación, ¿sí? Y sigue gastando el 0,4% del PBI, ¿tá? O sea, sigue siendo ínfimo, muy poco, ¿tá? Países que están desarrollados gastan entre un 5 y un 6% del PBI. Celia, perdón, Greco terminaste, ¿no? Sí. Celia, y nos No, vamos. Con referencia a lo que dice el compañero, o sea, da la sensación, no tengo tampoco datos estadísticos, pero da la sensación de que entran más emigrantes que los que se van, me parece, de que la gente que se va, o no. Esos son periodos. O sea, nosotros tuvimos un periodo de expulsión de personas, claramente en los 70-80 y después en la crisis de 2002. Y responde mucho a lo que pasa acá y a lo que está en los países de destino, ¿no? O sea, qué está pasando en Europa o qué está pasando en Estados Unidos. En el medio de la crisis no tiene sentido irte a un país que está en crisis que no te va a dar empleo. Digo, está lo mismo. ¿Sí? Pero ahora estamos teniendo un saldo migratorio positivo, sí, está entrando más población que la que está saliendo, por lo menos por los datos que tenemos. Y hace un tiempo atrás, profesor, igual, habían pasado yo no sé que... ¿cuánto tenías que mantenerlo por año? Sí. Tipo, tenían que ser más de 5.000 de entrada por año para poder modificar en un ápice lo que teníamos como población. O sea, no es... Y hace un tiempo atrás había, no me acuerdo en qué país era, por ejemplo, que pedían para aumentar la población y el Estado le pagaba a las mujeres o a las parejas jóvenes que fueran a tener hijos, les daban una cantidad de plata hasta que el niño cumplía los 6 años, comenzaba la escuela, y a partir de la escuela le daban una beca hasta que terminaba, hasta que se recibía. O sea, yo tengo un hijo solo y ni así hago otro. Sí, yo coincido, a mí ni que me paguen, no sé, vacaciones eternas en el Caribe, nada. Bueno, niños, los dejo, ¿está? Nos vemos Profe, el miércoles. ¿puedo hacer una consulta? Terminé los temas, ¿está? Temas como temas están terminados. En la clase que viene me conecto por dudas, ¿está? Para mañana nos puede poner lo de los capítulos, ¿no? Veo, porque mañana tengo una clase a las 6. Y estoy lenta porque son clases que nunca di, entonces me llevan un tiempo. Sí, Joaquín. Profe, tengo una consulta sobre el taller, no sé si puedo hacérsela. Sí. Que es sobre tratar el decreto que impuso el tapabocas obligatorio y luego el que la derogó. Y hablar sobre el anterior, sobre la exoneración de impuestos por los tapabocas y otros objetos tipo sanitarios. Y de ahí ampliarme. No sé si podría usar esos decretos. Sí, Son dos. No me acuerdo si lo hizo obligatorio o cómo lo hizo. El 3456 de 2020 lo impuso obligatorio, pero por ejemplo en los ómnibus, si yo quiero tipo poner una anécdota, justo ahí que había dicho usted, y ahora que ya es de uso recomendado y no obligatorio, tratar eso también.
en el trabajo. Ok. No sé. ¿Puedo? Sí. Muchas gracias. Dale. Chao. Chau. Chao. Chao, chao. Profe. Chao, estimados. Nos vemos.